Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tiempo de tertulia. Aquí en el Braserillo arrancamos una nueva edición de este programa, hoy 19 ya de enero de 2016. Un programa que viene cargadito. ¿Por qué? Pues por todas las cosas que han ido sucediendo a lo largo de los últimos 7 días y lo que se está incorporando, que no es poco, a lo largo de esta semana. Vamos a comenzar nuestro programa hablando de la Feria Internacional de Turismo, que mañana, si no ocurre nada extraño, será inaugurada, como suele ser habitual, por el Rey de España. El Rey de España, que será quien se encargue de cortar esa cinta, y bueno, pues allí estaremos, como no, representada Castilla-La Mancha. Vamos a hablar de esta edición de Fitur en un año que además, por los datos que se sabe, el turismo ha crecido, sobre todo el turismo internacional en nuestro país. Vuelve a crecer el turismo, que eso es importante, sobre todo a la hora de que nuestro Producto Interior Bruto pues también vaya en crecimiento, y eso genera empleo, genera riqueza y hace pues que España, en este caso, pueda salir o seguir saliendo del hoyo. Pero a todo esto la cosa sigue enfocada en el posible futuro gobierno que va a haber en España. Sabrán que el Rey de España precisamente está manteniendo contactos con los distintos grupos políticos para intentar proponer un candidato a la presidencia del gobierno. Las cosas pintan como todos sabemos. El Rey está incluso diciendo es probable que nos volvamos a ver, o incluso ha dejado entrever que es probable que haya un adelanto electoral. A ver qué opinan nuestros contertulios de ello. Mientras eso sucede, y no se sabe todavía cuántos acuerdos o si puede haber un acuerdo de gobierno para esta legislatura, en Castilla-La Mancha tenemos algún que otro problema. Por ejemplo, Traxa, que es una empresa pública, ha presentado un ERE que va a afectar a 63 puestos de trabajo, o más de 60 en Castilla-La Mancha. Conoceremos más detalles con la participación en directo del presidente del comité de empresa de nuestra región, de esta compañía. La legionela, que parecía que nunca nos afectaba a nuestra comunidad autónoma, pues 4 fallecidos ha habido en un brote de legionela en Manzanares. No se sabe muy bien de dónde viene el brote, si de una fuente pública o de una torre de aire acondicionado de la misma localidad de Manzanares. Lo que sí se sabe es que se ha creado ya una plataforma que ha presentado una denuncia general sobre los afectados de este brote de legionela. También hablaremos de ello. Hablando de salud, las listas de espera, depende de quién lo cuente, disminuyen o aumentan. Ya saben lo que pasa, ¿no? Es el vaso medio lleno, medio vacío, que para unos es de una manera o de otra. Aparte de eso, semana donde el desplome del petróleo está haciendo que el Banco Mundial Europeo diga que nosotros, el Banco Mundial, no el europeo, el Banco Mundial, que nosotros vamos a conseguir una mejora del Producto Interior Bruto de medio punto, y hace pues que efectivamente la economía española tenga un respiro al ser tan dependiente de esta energía. Y por último, pues si nos da tiempo a hablarlo, ¿qué pasará con ese desbloqueo de Irán? Y si realmente va a beneficiar a empresas posibles, inversores españoles, y que puedan llegar a invertir ahí, y si va incluso a hacer que el precio del petróleo, del crudo, baje aún más. De todo ello vamos a hablar esta noche, que, por cierto, los catarros han pasado mella ya a algunos de nuestros contertulios, que se mejoren desde aquí, con Antonio González Jerez de ABC. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando Amo de Ganemos Toledo. Buenas noches. Buenas noches. Carmen Riolobos del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y José Luis Gascón. Buenas noches. Buenas noches. Vosotros os mantenéis todavía libres de catarro, por lo que veo, ¿no? Bueno, ahora tocaremos madera. Además yo me he vacunado contra la gripe. Tocaremos madera. Tocaremos madera. Bueno, pues ni PSOE ni Ciudadanos han podido venir. El primero de ellos precisamente por eso, porque la persona que estaba prevista que acudiera hoy al final se han dispuesto y no ha podido acudir a nuestro debate, no han tenido tiempo material para cambiarla, y Ciudadanos pues debe ser algo también similar. O sea que hay epidemia en los dos partidos. Bueno, está media España. Bueno, lo que sí me han dicho es que ayer por la tarde estaban las urgencias del Hospital de Toledo absolutamente colapsadas. Había 113 personas en urgencias y que durante el fin de semana ha habido también mucho movimiento, hasta el punto
de que las operaciones programadas y convocados los pacientes para el lunes tuvieron que suspenderse porque estaban ocupadas las camas por los pacientes del fin de semana. Lo que sí que es cierto es que había una subida del brote de gripe, que me imagino que estaba previsto. No, todavía no había sido epidémico, había empezado con algunos casos, pero bueno, se empezará a disparar. Pero de todas maneras, los catarros de este año son duraderos, ¿eh? Porque yo he padecido uno y llevo 20 días tocado. Ya que lo pillas, hombre, pues... No, pero con cariño. Son duraderos y he conocido a gente que le ha pasado exactamente lo mismo, o sea que no es cuestión de que mis Es la defensas climatología. La climatología influye muchísimo y el que no haya hecho ese frío y eso, parece que no, pero eso también influye un montón en que se cojan los catarros. Por lógica, hace calor, te quitas ropa, se va el sol, hace fresco, en fin, hay esos cambios de temperatura y sin embargo cuando viene un invierno normal, todo el mundo salimos a la calle con nuestras bufandas, y es menos probable que podamos acatarrar. Bueno, en cualquier caso, que se mejoren todos Pero aquellos que están acatarrados o que la tengan gran gripes lógica. o cualquier tipo de enfermedad, por favor, que se curen, ¿no? Porque si no, hay que activar este país como sea. Necesitamos Y tener al estamos todos PSOE a acatarrados. peor rendimiento y a Ciudadanos también. Entre gente que no tiene empleo y la mitad de la gente que está acatarrada estamos apañados. No sé cómo vamos a conseguir que crezca el Producto Interior Bruto, a lo bruto. Bueno, Fitur. Arranca mañana Fitur. En teoría va a haber un stand de Castilla-La Mancha, ¿no? Donde van a estar representadas prácticamente toda la comunidad autónoma y donde pues vamos a poder conocer o mostrar cuáles son las riquezas turísticas de nuestra comunidad autónoma y a ver si podemos rascar un poquito también de ese turismo internacional y no se va solo a la costa, sino que también pues aprovecha y viene a conocernos, ¿no? Y a dejarnos un poquito de Hombre, dinero. yo creo que vamos a tener, no sé lo que dirán mis compañeros de tertulia, quizás la semana próxima, más elementos de juicio para poder analizar qué ha ocurrido en Fitur, pero yo creo que es un escaparate a nivel internacional de primer orden, donde es muy importante acertar en el stand que se lleva, que yo creo que este año va el stand de Castilla-La Mancha con las provincias y las diferentes ciudades integrados en el stand por parte de la combinación entre diputaciones, ayuntamientos y la propia Junta de Comunidades, y yo creo que sería muy interesante, como decía antes nuestro moderador, intentar vender al máximo nuestra comunidad autónoma. Nosotros tenemos una comunidad autónoma que tiene unos potenciales de carácter turístico que yo creo que no están todavía ni explotados, por no decir que jamás han estado sobreexplotados, y que teniendo dos ciudades patrimonio como son Cuenca y Toledo, que son únicas, siendo este año, como va a ser Toledo, la ciudad gastronómica por excelencia en nuestro país, teniendo los cocineros de nivel que tenemos y teniendo ciudades tan bonitas como Talavera de la Reina, Manzanares, Alcázar de San Juan, más las capitales de provincia, Albacete, Guadalajara, deberíamos intentar, pues eso, que sea un escaparate real de todas las potencialidades que tiene el turismo de interior en Castilla-La Mancha y a ver si conseguimos ser los números unos que deberíamos serlo. Bueno, efectivamente, Fitur es un escaparate al mundo de lo que es el turismo en nuestra región. Que sí es cierto que las cifras han aumentado en los últimos años. La gente, no solo nosotros en Toledo, desde luego, siempre hemos tenido turismo internacional. No hay nada más que pasearse por sus calles y todos los días ves de todo el mundo gente, ¿no? Entonces es un buen escaparate, pero hay que saber vender Castilla-La Mancha. Y yo creo que ahí falla un poquito, por no decir bastante, la propaganda que se ha hecho siempre de Castilla-La Mancha. Yo creo que no sabemos vender bien nuestros productos y debíamos, como hacen Madrid y otras comunidades, como puede hacer Cataluña y otras, el vender mejor Castilla-La Mancha. Entonces, si el escaparate este año, después de la feria, la valoración es positiva y efectivamente hemos sabido vender la región, no solamente las dos ciudades que ha dicho que son patrimonio, sino el resto tenemos un campo de Cristana precioso, tenemos 1000 sitios, o sea que no es solamente esas ciudades, sino tenemos una diversidad de paisajes, de historia, que hay que saber vender y hay que saber llegar a la gente. Y mi opinión es que estos años anteriores pues se ha quedado un poquito corta la feria por lo que dicen los entendidos. Yo
no soy entendido, pero que se ha quedado, los estanes no han estado cuidados desde hace años. Ya ocurrió con los últimos años del señor Barreda, y parece ser que estos años anteriores igual, que no hemos sabido vender bien nuestra región, y ahora tenemos la ocasión, como tenemos a Toledo como ciudad gastronómica y demás, a ver si somos capaces de atraer más gente, porque es dinero y es los ingresos que necesitamos, muchos provienen de ahí. Antonio. Vamos a ver, España es el segundo o tercer país con mayor turismo del mundo, ¿no? Este hecho nos hace ver ya de entrada que, sin duda alguna, es uno de los sectores con mayor solidez de España. Siempre se ha diferenciado entre el turismo de playa, el turismo interior, que es donde estamos nosotros. Pues lógicamente el de playa se lleva un mayor porcentaje, pero lo importante es que los turistas vengan, o sea, que vengan una vez que están aquí. El turismo de interior tiene que tratar de que, oye, en España no solamente hay playas y sol en el tiempo clásico de turismo, sino que hay otras cosas que ver, ¿no? Y, por tanto, Fitur es una buena y gran oportunidad de lanzar este mensaje, pero es un mensaje que tiene que estar permanentemente durante todo el año, ¿no? No sirve de nada pues ir a la feria con un super stand, que es importante, pero no seguir haciendo esa promoción. Y aquí en esto del turismo hay que inventarse, entre comillas, todos los años una excusa, pues llamarlo también así. Excusas que están fundamentadas. En Toledo tenemos la capitalidad gastronómica, tenemos también relacionado con Cervantes, el 4º aniversario de su fallecimiento. Es decir, hay que poner siempre encima de la mesa cuestiones atractivas, y no quemar todo en la misma vez. Pero yo creo que hay argumentos suficientes para que Castilla-La Mancha sea un punto de interés, de destino de los turistas, ¿no? Con lo cual, en fin, en ese sentido, todos los años hay que darle una vueltecilla a la cabeza y sacar aquellas cuestiones que sean de interés para que los millones de turistas que vienen todos los años a España pues se pasen por Castilla-La Mancha. Si no vinieran sería imposible, pero viniendo, que vengan. Fernando. Bueno, en fin, lo bueno que tiene ahora al final es que te ahorras el decir las cosas comunes, ¿no? Sí. Que se dicen cuando se habla del turismo. Efectivamente, es un sector estratégico en la región, un sector importante y todo eso que sabemos todos, ¿no? Yo creo que la región se va vendiendo cada vez mejor y no estoy de acuerdo. A mí me parece que sí que pues, se partía de una situación realmente pues muy baja antes del estado de las autonomías, ¿no? Y yo creo que eso sí que ha servido, ¿no? para dar un poco de impulso a la región. Pero bueno, ya por aportar, pues a mí sí que me gustaría aportar pues dos cosas, ¿no? Primero, es cierto que el turismo crea riqueza y crea empleo, pero yo hago un llamamiento para que la riqueza y sobre todo el empleo que se cree pues sea un empleo digno y un empleo respetuoso con la gente, no sea un empleo como el de las camareras que tienen que hacer por 2 euros habitaciones y que tienen que hacer cientos de habitaciones para llegar a un sueldo medianamente digno, ¿no? Entonces, pues aprovechemos, ¿no? La riqueza que se crea, pues para que ese empleo pues sea, por lo menos te permita vivir con dignidad, ¿no? Aprovechemos la capitalidad de Toledo pues para que la gente que se dedica a la hostelería y que se dedica al turismo de restaurantes, pues tenga un medio de vida sano y digno para vivir, ¿no? Y no sea un empleo que roce la esclavitud. Y también pues tengamos en cuenta que la gente vive también en los sitios, ¿no? Y que no convirtamos a Toledo en una ciudad de aluvión en el que la gente que vive en el casco pues pueda seguir desarrollando su vida y no convirtamos a Toledo en un circo y no convirtamos a Toledo pues en un lugar pues poco. Bueno, yo recuerdo haber estado en la ciudad, por ejemplo, Cáceres, que tiene un casco histórico también muy bonito, pero que realmente no tiene actividad interior en ese casco histórico. Respetemos a la gente que vive en el casco y que eso sea compatible con un modelo de turismo que permita que la gente pueda seguir viviendo allí en la ciudad. Yo quería hacer 2 aportaciones que yo creo que, lo digo por recordar a la gente que nos esté viendo esta noche, que ha habido una conmemoración del Greco en Toledo, que yo creo que ha sido muy buena no solamente para el turismo en Toledo en el año en que se celebró, sino yo creo que para toda la región, porque ha hecho muy visible a un pintor espectacular y luego los eventos que se han llevado a cabo
en Toledo en relación con el Greco han sido muy singulares. Jamás se había hecho un tipo de promoción de esas características, desde la música y los grandes conciertos en la catedral, unas exposiciones de primer nivel donde han pasado miles y miles y miles de personas por Toledo y han aprovechado para hacer turismo. Pues yo recuerdo excursiones que venían a Toledo y luego se iban a Talavera. Es decir, yo creo que ha sido bueno. Y luego hubo otro grupo de eventos también en la legislatura pasada, que fue la Cumbre del Vino, que también fue muy importante porque se desarrolló no solamente en Toledo capital o en las ciudades o zonas de Castilla-La Mancha que son más vitivinícolas, sino yo creo que en toda la región. Yo recuerdo las catas de vino que se hacían, por ejemplo, en las noches de Talavera de la Reina, que no es una zona especialmente productora de vino, o en Albacete o en otros sitios. Y además, fijaos, yo recuerdo haber visto el informe que se hizo de los medios de comunicación, de los impactos en los medios de comunicación que tuvo desde el punto de vista de comunicación de la Cumbre del Vino, y creo recordar que había habido en esos 2 o 3 días 2 millones de noticias y de impactos de comunicación vinculados a esas celebraciones. Eso es lo que hace que el vino se venda, pero también la región. Efectivamente, lo que hay que... Eso, vuelvo a reiterar lo que he dicho antes, eso lo que nos tiene que llevar es a continuamente estar innovando y recordándole a la gente. Pero no solo para Toledo, porque Toledo se vende solo. Es que estamos siempre hablando de Toledo, pero es que está Ciudad Real, pero es que está Albacete, hay Puerto Llano, está Cuenca, está Tarancón, están montones de sitios de Castilla-La Mancha preciosos, las lagunas de Ruidera, que son maravillosas. Es un parque natural que el que no lo conozca, desde luego yo le recomiendo en cualquier época del año, que vaya a ver esos colores esmeraldas de esas lagunas según esté el día, esas cascadas, ese paraje tan impresionante que tenemos. Del nacimiento del río Mundo, por decir, en fin. Entonces, o Cabañeros. Pero para eso necesitamos, como bien dice Antonio, que vengan los turistas, que vienen 60 y tantos millones, que es una burrada. 47 millones este año pasado, 47,2 millones en el 2015. Que luego sepan que en el interior ofrecemos un montón de cosas que pueden ver de este país, que hasta ahora simplemente hemos vendido Marbella, Torremolinos y etc. Bueno, pues para eso es la feria. Sí, o que vengan y se queden a dormir en Toledo y luego se vayan a comprar cerámica Talavera al día siguiente. No voy a descubrir nada nuevo. Castilla-La Mancha tiene parte monumental, tiene parte como es Cuenca, como es Toledo, tiene otra parte que es historia pura y dura, tiene zonas de castillos, rutas extraordinarias. Guadalajara tiene una naturaleza extraordinaria, unos pueblos preciosos, es decir, con una historia increíble. El problema es que muchas veces, no sé si es difícil o si es que realmente no somos capaces, o las instituciones correspondientes no son capaces de invertir los esfuerzos necesarios para que esas localidades puedan acoger al turismo, porque además es una pescadilla que se muerde la cola. Nos quejamos de que las zonas deprimidas o de Guadalajara tienen pocos habitantes, por ejemplo, estoy diciendo Guadalajara como podría decir la Serranía de Cuenca, o la Serranía o la Sierra de Albacete, que son pueblecitos muy pequeños, que cada vez hay menos habitantes, que van a cerrar algunos de ellos por falta de... Claro, la única manera que tienen esos pueblos de crecer, ¿con qué es? Con el turismo, con casas rurales, con actividades al aire libre, con una serie de cosas, pero que yo veo que brillan por su ausencia. No, pero fíjate, yo te digo una cosa, tenemos que ser optimistas, vamos a ver. En los últimos 15 años, el avance que se ha hecho, vamos a ver, hace 15 o 20 años prácticamente el turismo era turismo de sol y playa, el que venía a España. Y la gente, algo de carácter cultural vinculado a los grandes museos, como podía ser el Museo del Prado, o a la gente que venía en barco a Barcelona y veía la Sagrada Familia. Pero quiero decir que era un turismo muy de playa y de mar. Sin embargo, en los últimos 15 años se ha empezado a potenciar más el turismo de interior, o sea que afecta de una forma directa muy importante a Castilla-La Mancha, cuyo turismo solo puede ser de interior. Y te has colado, Antonio. Perdona. Sería por abundar en lo que tú estabas diciendo, de que las casas rurales se han desarrollado mucho en Castilla-La Mancha. El turismo de interior que viene a Castilla-La Mancha es potencialmente, y se puede ver por datos, mucho más español que extranjero. Bueno, ya. Claro, a eso me refería. Tener una mayor movilidad interior en el caso de Castilla
Castilla-La Mancha y de otras comunidades del interior. Yo, de todas formas, quería destacar otra faceta, ¿no? Al margen del apoyo institucional, yo creo que se trata de un sector muy exigente, y me explico, muy exigente en cuanto a la calidad. Se trata de cuestiones de percepciones personales, que van en el gusto de cada cual, y hay que tener mucho cuidado. De la misma manera que sí, es muy gratificante ver que vienen millones y millones de turistas a nuestro país, luego hay que estar a la altura, porque no hay publicidad peor que el boca a boca de una mala experiencia turística, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en la gran mayoría de los lugares el esfuerzo de los empresarios del turismo es apreciable, pero yo creo que siempre hay que llamar la atención en esta cuestión, es decir, la experiencia que tenga pues el turista, en este caso, el visitante, hay que procurar por todos los medios que sea lo más positiva posible, porque si no, apañado vamos, ¿no? Y yo creo que eso es siempre un nivel que hay que tratar de mantener, la calidad, porque insisto que se trata de percepciones muy particulares y, en fin, y cada cual tiene sus gustos. Antonio, yo cuanto más salgo, más me gusta España, ¿eh? Sí, en no, general, por supuesto, pero que en relación no hay que bajar el calidad-precio, listón, porque no. eso es lo peor que te puede pasar. Y Fernando antes decía una cuestión respecto a Toledo. Me temo que para lo bueno y para lo malo, cuando llega un puente, viene ese... Toledo se nos inunda y es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Vamos a poner una valla, no pasa usted, cubierto el cupo. No, pues no, me temo que no. Yo tengo que discrepar un poco con Fernando, porque yo he sido muchos años habitante del casco histórico de Toledo, y yo no cambio por nada el ambientazo. Hombre, el ambientazo que hay. Con turistas, todo eso es una maravilla. O sea, vamos, es decir, y yo creo que a la mayoría de los vecinos que viven en Toledo no les molesta en absoluto que haya turistas. Al contrario. Fantasma, que eso sí que es deprimente. También, por la tarde sobre todo. Hombre, pero sí que en la medida de lo posible hacer compatible las dos cosas. Si además los turistas llevan una ruta siempre. Se sabe por dónde esquivarlos. Y eso también es una pena, porque se pierden muchas cosas que no están en la ruta, ¿no? Ese sería otro debate. Los problemas de accesibilidad mayores en Toledo son siempre coincidiendo, por ejemplo, con el Corpus. Que tú dices el día anterior del Jueves Santo, el miércoles, cuando se hace el pasillo por la noche, que está colapsado. Y a mí me ha pasado de estar 1 hora en Toledo por la noche esperando para coger un taxi. Que era imposible coger un taxi en Toledo por la noche, porque no había taxi, no había manera. Ahí. Situaciones complicadas, pues si satisfaces a la mayoría de los visitantes, pues entonces la impresión que se llevan es inmejorable. Y repiten, y no solamente repiten, sino que cuentan a sus amigos, a sus vecinos, qué bien me ha ido en Toledo, en Albacete, en Ciudad el que tengamos 4,7 millones de turistas este año pasado en España es el mejor indicador de que aquí el turista viene, y con el dinero que trae, que a lo mejor no es mucho, pero fíjate, creo que de la estadística que yo escuchaba el otro día era que en Madrid, que Toledo es mucho Madrid en cuanto a tal, se habían gastado de media 2.000 euros por turista, y una media de casi 200 euros diarios en función de los días que estaban. Es decir, que está muy bien. Luego, si de esos conseguimos que se vengan a Toledo muchos... La economía se ha librado y se ha salvado de esos señores de negro, y lo he dicho yo aquí muchas veces, y lo vuelvo a repetir, desde hace muchos años, y podemos hacer historia, hasta cuando vivía Franco y demás, nos está salvando y nos está sacando del apuro el turismo, las grandes entradas de divisas que trae, y la gran cantidad de trabajo, que no es el mejor, como bien ha dicho, de 12 euros por hacer no sé cuántas miles de camas, pobrecita, que se va destrozada, pero oye, ese es unos ingresos que no podemos despreciar en absoluto. Y tú, que estás donde se hablan de esas cosas en este país, pues lo sabes de sobra. De todas es maneras, un ingreso impresionante. Nos vamos a ir ya a publicidad dentro de un momento. Hay cosas que yo considero todavía que están pendientes de resolver, o por lo menos de mejorar, si no de resolver. He dicho, Castilla-La Mancha tiene unas zonas naturales extraordinarias, pero nos encontramos con que son parques naturales, en muchos casos protegidos, que me parece muy bien, que no tienen, es imposible su acceso a muchos de ellos, salvo que lo hagas de una manera muy regulada y muy restringida,
y que, claro, todo eso al final coarta, de alguna manera, las posibilidades de que vengan turistas. Hay que buscar fórmulas o maneras, como hacen en otros países, donde esos parques protegidos son mucho más accesibles, donde se organizan muchas más actividades y donde al final se da el disfrute de toda una sociedad. Me temo que aquí, cómo se regulan los parques naturales y los parques que están protegidos, son demasiado restrictivos para que puedan ser turísticamente rentables. Es una opinión humilde, que la coja el que la coja y que hagan lo que hagan, pero cierto y verdad es que Castilla-La Mancha tiene la ventaja de tener muchos parques naturales y la desventaja, porque yo les puedo poner ejemplos a miles de ellos, muchos, que uno va por una carretera por la serranía de Cuenca y tiene que hacer 60 kilómetros sin poder parar a ver un paisaje, porque la carretera está totalmente delimitada y no hay manera de parar. O sea, usted hace los 60 kilómetros y cuando ya se ha querido dar cuenta, adiós serranía alta, adiós Alto Tajo, y se va usted para su casa sin poder parar en un puñetero sitio para hacer una foto. Venga Dios y lo vea. Eso yo creo que no es explotar rentablemente una zona, sino más que nada es aislarla de todo lo habido y posible por haber. Pero bueno, allá cada cual. De eso hay que hablar algún día. Vamos a publicidad y volvemos. Totalmente Hasta ahora. cierto.